Hermano, muy buenas tardes. Un saludo a todos los hermanos presentes y que se van a ir agregando a medida que vayamos avanzando. Hoy es septiembre 21, 2018. Tengo aquí las 7 de la noche con 3 minutos en California. Ah, horario que tal vez donde usted está es diferente. Y voy a esperar unos minutos mientras algunos hermanos puedan entrar. Hoy día o esta noche vamos a seguir con los viajes de Pablo y este es el tercer viaje. Ya prácticamente nos falta uno más para terminar esto de los viajes. Y bueno, ah, espero que estemos aprendiendo. Hoy día en el viaje de Pablo vamos a ir con Pablo, vamos a ir a diferentes ciudades en el Asia. Y bueno, vamos a ver qué sucede con este tercer viaje de Pablo. Así que antes de iniciar, vamos a hacer una oración y quiero que me acompañen. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Bendice este momento que estamos aquí y que vamos a estudiar tu palabra, como tú usaste a Pablo para la expansión del reino. En el nombre de Jesús. Amén. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que Pablo fue, viajaba porque él fue escogido para ser el apóstol a los gentiles. Y sabemos que los gentiles, que solamente eran griegos y otras nacionalidades que no eran no descendían de los hebreos, ellos tenían costumbres totalmente diferentes. Muchos no habían escuchado, la mayoría, nada de Cristo. De los judíos sabían pocos, pero no les importaba. O sea, no fue fácil, hermanos. Hoy en día, por ejemplo, inclusive los que no creen por la tradición, el cristianismo se ha expandido y muchos conocen, oh, el cristianismo. Antes no había eso. Tenían que empezar desde cero. Bueno, entonces vamos a abrir la Biblia en Hechos 19. Si tiene su Biblia, abran en Hechos 19 porque vamos a empezar cuando Pablo va a Éfeso. Pero antes de entrar ahí, porque Hechos 19 prácticamente es el tercer viaje de Pablo, vamos a hacer un pequeño recuento en donde nos quedamos. Vayamos a Hechos 18. A Hechos 18. ¿Y qué pasa en Hechos 18? Bueno, Pablo está en Corinto, como dice ahí. Salió de Atenas, se fue a Corinto, se encontró con un judío que se llama Aquila, quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer. Pues Claudio había ordenado que todos los judíos salgan de Roma, perdón, versículo 2. Como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Aquí nos dice prácticamente el oficio de Pablo. Pablo hacía tiendas, o sea, era un cristiano que tenía una profesión. Oficio se puede entender como una profesión. ¿Qué nos da a entender a nosotros eso? Nos da a entender que nosotros los cristianos tenemos que trabajar. A Pablo no le dieron cantidad sumas de dinero, por eso es una vergüenza. Esto refuta la idea moderna del evangelicalismo, de que los evangelistas viajaban a costa de explotar la ignorancia de los evangélicos, que son más de 20 millones, tal vez 50 millones de ignorantes evangélicos en toda Latinoamérica, dando su dinero a ociosos, ¿no? Y malcriados y personas que son abusadores de la fe. Pablo no fue así. Pablo tenía que trabajar.
Él tenía que trabajar con sus manos. Por eso que él saca de ahí el que no trabaje, que no coma. ¿Por qué? Porque no te pueden dar la comida gratis. Entonces, de ahí se saca el principio de que mi trabajo, yo trabajo, y en base a mi trabajo yo me sustento. No, es un principio básico, elemental, y eso es lo que lo vemos ahí. ¿Qué más vemos? Vemos que cuando Silas y Timoteo, versículo 5, descendieron de Macedonia, que está en Grecia, se dedicaba por completo a la predicación de la palabra, testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo. Entonces, aquí vemos cómo Pablo predicaba el evangelio a los judíos tiempo completo, que Jesús era el Cristo. ¿Qué significaba Jesús era el Cristo? Lo que Pablo estaba demostrando a los judíos es que Jesús es el Mesías resucitado. Y aquí viene el gran problema, porque para los judíos el Mesías no tenía que morir. Jesús murió. Por eso no aceptaban a Jesús. Entonces, y esto es hasta ahora, ¿cómo entonces Jesús pudo haber sido el Mesías cuando el Mesías no puede morir? Ese Jesús murió. Y no solamente murió, tú dices que resucitó. Entonces los judíos rechazaron esa enseñanza. Y hasta ahora rechazan esa enseñanza de que Jesús murió y resucitó. Bueno, seguimos adelante, versículo 12. Siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron a una contra Pablo y lo trajeron ante el tribunal diciendo: ese persuade a los hombres que adoren a Dios en forma contraria a la ley. Era una mentira. Cuando Pablo iba a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera cuestión de una injusticia o de un crimen depravado, los judíos toleraría como sería razonable, pero si son cuestiones de palabra y nombres y de vuestra propia ley, allá ustedes, no estoy dispuesto a ser juez de estas cosas, dijo el Galión. Y los echó del tribunal. Entonces todos ellos le echaron mano a Sóstenes, el oficial de la sinagoga, y lo golpearon frente al tribunal, pero Galión no hacía caso de eso de nada de eso. O sea, lo golpearon a Galión, perdón, a Sóstenes, que era el principal de la sinagoga. Fíjense la agresividad, la violencia de estos judíos. Lo golpearon delante del oficial romano. 18, y Pablo, después de quedarse muchos días, se despide de los hermanos, embarca hacia Siria, y con él iban Priscila y Aquila, y en Cencrea se hizo cortar el cabello porque tenía hecho un voto. Llegaron a Éfeso, los dejó allí, y entrando él a la sinagoga discutía con los judíos. Eso es en Siria. Cuando le rogaron que se quedara más tiempo, no consintió, sino que se despidió de ellos diciendo: volveré a vosotros otra vez, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Zarpó de Éfeso, porque estaba en Éfeso. Eso es en Asia Menor. Al desembarcar en Cesarea, yo creo que de ahí viene mi nombre, César, subió a Jerusalén para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. O sea que Pablo viajó bastante, miren, de Éfeso, Cesarea y luego a Jerusalén, que está al sur, en Judea. Luego descendió a Antioquía, que está al norte. Y desde ahí, y después de pasar allí, algún tiempo salió recorriendo por orden la región de Galacia y Frigia, fortaleciendo a todos los discípulos. Ahora, fíjese lo que dice el versículo 23, por orden. ¿Qué quiere decir por orden? Quiere decir de que Pablo no decía, bueno, ahora me da la gana de ir a Filipos y de ahí me voy a Antioquía. No, él estaba siendo comisionado por la iglesia de Jerusalén. Recuerda que en Jerusalén estaba Juan, Santiago, Pedro, los demás apóstoles, los ancianos, los presbíteros. Entonces ellos le mandaban a Pablo a esas comisiones. Eso nos da a entender la naturaleza del viaje de Pablo. Pablo estaba sometiendo su voluntad a la autoridad de los hermanos apóstoles porque reconocía que Jesús estaba actuando a través de ellos. O sea, Pablo no estaba haciendo su voluntad. Él estaba haciendo el vehículo
para expander el reino de Dios. Ahí lo dice, recibió orden. Entonces estamos viendo de que ahí empieza prácticamente su tercer viaje y versículo 24, llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Claro, el bautismo de Juan y no el de Jesús. Pero fíjese que dice, enseñaba con exactitud las cosas. O sea, Apolo era un teólogo completo. Era un hombre que conocía las escrituras. Ahora, ¿cómo conoció las escrituras? Estudiando. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros? La enseñanza práctica y directa es, tenemos que conocer las escrituras. Ahora, Apolos dice con exactitud, enseñaba las escrituras. O sea, una persona que se dedicaba al estudio exclusivo de la Biblia. ¿Ok? ¿Cuál creen ustedes que el problema es en la iglesia actual? O dentro del evangelicalismo, porque cuando digo iglesia es general, incluye católicos, ortodoxos, protestantes, reformados, evangélicos, bautistas, tal vez pentecostales, porque eso es iglesia. Muchos cuando hablan iglesia hablan de su secta, no. Cuando se habla de iglesia habla de toda la cristiandad, incluyendo los católicos, porque ellos son de la cristiandad. Pero ¿cuál es el problema si quieren hacerlo más específico dentro del evangelicalismo? Yo no sé de qué secta eres tú. Si eres bautista, independiente evangélico, entonces eres parte de eso. Es un grupo. ¿Cuál es el problema? El problema dentro de las distintas denominaciones, que son miles de denominaciones en todo el mundo, inclusive dentro de los protestantes están divididos también, bautistas también, pentecostales cantidad. Entonces, ¿cuál es el problema? Si cada uno dice basarse en la Biblia, ¿no? Tú vas a uno, le dice, oh, y nosotros creemos en la Biblia, pero contradice al otro que también dice que siga la Biblia. Entonces, ¿quién de los dos está diciendo la verdad? Si los dos dicen seguir la Biblia, pero se contradicen, ¿no? Entonces, es importante conocer que cuando usted dice la iglesia del Señor, ¿a qué se está refiriendo? ¿A su secta, denominación o a la iglesia en general? Porque el término iglesia es general. ¿Incluye a los católicos o no? Siempre me pregunto eso, ¿no? Dios conoce los corazones, por eso que la iglesia reformada enseña, la doctrina reformada enseña que existe la iglesia visible y la iglesia invisible. ¿Cuál es la iglesia visible? Nosotros, los que profesamos a Cristo. ¿Cuál es la iglesia invisible? La que Dios sabe quiénes de entre los que profesamos a Cristo somos realmente sus hijos. No podemos ir a una congregación y decir, bueno, ese de ahí no es cristiano, porque mira la cara que tiene, no puede ser cristiano. Tampoco decir, bueno, ese sí es cristiano, tiene cara de ángel, debe ser cristiano. No podemos nosotros juzgar quién o quién no es, solamente eso se deja al Señor. Si uno dice que es cristiano, bueno, claro, dice, por su fruto lo conoceréis. Sí es cierto, pero todos cometemos pecado. No hay justo y aún uno. Entonces, eso también, hasta cierto punto, es subjetivo. Entonces, ¿quién en realidad conoce el corazón del hombre? ¿Quién es el cristiano verdadero? Solo Dios. Entonces, ese conocimiento de Dios, de quiénes son sus hijos, es la iglesia invisible, la que nosotros y usted no sabemos. Pero la iglesia visible, cuando usted va a su iglesia y se sienta junto a un hermano o una hermana, le da la mano, es lo que hasta nosotros conocemos hasta ahí, nada más.
Nada más. No tenemos rayos X para mirar, oh, este sí es cristiano, este no. Y no tenemos que hacerlo. Solamente Dios se encarga. Entonces, en este caso de Apolos, él conocía la escritura y dice 26, comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. O sea que aunque era un erudito, faltaba algo, y Aquila y Priscila fueron los instrumentos de darle teología completa a Apolos. Cuando él quiso pasar acá, ya los hermanos lo animaron, escribieron a los discípulos que lo recibieran, y cuando llegó ayudó mucho a los que por la gracia habían creído. Esto yo quiero que lo pongan en su muro porque está hablando de la gracia de Dios. Tienen que entender el evangelio. Usted ayudó a muchos a que por la gracia, ayudó mucho a los que por la gracia habían creído. Entonces, la doctrina de la gracia no es invención de Juan Calvino o de los presbiterianos o los reformados, sino que está en las escrituras. Cuando dice de la gracia, se está hablando de la fuente de salvación. Somos salvos por gracia, no por obras. No es que las obras buenas no importan, sino que por las obras buenas no nos dan la salvación. Por ejemplo, el hecho, pues, supongamos un ateo. Si un ateo le da de comer a un hambriento, está haciendo buena obra, ¿no es cierto? Claro, porque está hambriento, viene el ateo y le da comida al hambriento. Y el hambriento le va a dar gracias. Pero la obra que hizo ese ateo no le califica de que es salvo, porque la salvación es por gracia cuando uno pone su fe en Jesucristo. Por eso hay que tener mucho cuidado con prácticas que no son bíblicas y que caen en el fanatismo, en el legalismo. Si somos salvos por gracia, pregúntese usted, quiere decir que ningún acto externo o simbolismo nos puede llevar a la salvación, porque por gracia significa algo que no nace de nosotros. Dios nos da por amor. Es más, podemos ser malos y somos malos, pero aún así Él por gracia nos salva. Porque si Él dijera la salvación es por la ley, nadie realmente podría alcanzar eso. Es más, salvación por la ley genera orgullo carnal. Porque muchos dirán, mira, hoy día ayudé a 15 hambrientos y tú ¿a cuántos ayudaste? Tú no ayudaste a nadie. Así que yo estoy más cerca que Dios que tú. Hoy día fui a la iglesia 8 horas, tú nomás media hora. Así que yo hice más que tú. Yo soy más aceptable a Dios. ¿Se dan cuenta cómo la salvación por gracia crea orgullo, crea soberbia? Pero como no es, perdón, como no es la salvación por ley, perdón, pero como no es por ley la salvación, sino por gracia, entonces la única gloria que se lleva es la gloria a Dios. Y nosotros somos discípulos torpes, porque no podemos hacer por nosotros mismos lo que Dios pide. Necesitamos de la gracia de Dios. Pablo le enseña eso. ¿No? ¿Qué más dice? Y dice que se quedó Apolos con ellos porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Ahora, ¿cuáles escrituras? Las escrituras del Antiguo Testamento, porque no había Nuevo Testamento.
Por ejemplo, su Biblia, si usted tiene su Biblia, hasta Antiguo y Nuevo Testamento. Antiguo Testamento, 39, 57 libros, y el Nuevo Testamento tiene 39, 27. Y entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? ¿O qué es lo que estamos viendo aquí? Perdón, son 39 libros del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo. Pero ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo cómo el reino de Dios se va expandiendo a través del ministerio de Pablo. Ahora sí vamos al capítulo 19, libro de los Hechos, porque ahí ya nos narra más acerca del viaje de Pablo. Hechos capítulo 19. Y empieza diciendo Pablo en Éfeso. Prácticamente todo el capítulo 19 es todo lo que sucede cuando Pablo está en Éfeso. Y hay mucho que aprender ahí. Hay mucho que aprender. Veamos lo que dice ahí. Dice, aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos y les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le respondieron, no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces Pablo dijo, ¿en qué bautismo fuiste bautizados? En el de Juan. Y Pablo dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran total unos 12 hombres. Entonces esta gente de aquí, estos cristianos, eran gentiles, no eran judíos, y ellos reciben el Espíritu Santo, ¿no? Ellos reciben el Espíritu Santo de la misma forma que los cristianos en el capítulo 2 recibieron. En el capítulo 2 de Hechos recibieron el Espíritu Santo. Entonces el hablar en lenguas no eran balbuceos que dicen los amigos pentecostales, eran lenguaje. Y cuando dice profetizaban, no significa que estaban diciendo mañana va a haber un terremoto y maremoto la próxima semana. No, simplemente estaban declarando las maravillas de Dios, el Evangelio de Cristo. Estaban en cierta forma anunciando las buenas nuevas. No era profecía de predicción, porque muchos creen, oh, ¿qué estará profetizando? Bueno, es más, si estaban profetizando no era relevante. ¿Por qué? Porque no dice qué estaban haciendo. ¿No? No lo dice. ¿Sabemos? No. Entonces, ellos estaban más bien magnificando a Dios. Y el hablar en lenguas es hablar diferente lenguaje. Entonces, el Espíritu Santo vino sobre ellos que creyeron en Jesucristo. Es lo que está diciendo. Entonces, ¿esto sucedió dónde? Esto sucedió en Éfeso. ¿No? Ahora, dices 8, Pablo entró a la sinagoga, por 3 meses continuó hablando denodadamente, discutiendo, persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Entonces, ¿qué predicaba Pablo? Pablo predicaba el evangelio, el reino de Dios. Lo voy a poner ahí, el evangelio del reino de Dios. Ahí lo dice. Pablo predicaba el evangelio del reino de Dios en la ciudad de Éfeso. Ahora, fíjese lo que dice ahí, 9. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes hablando mal del camino, camino se refiere a la fe cristiana. ¿Ok? Camino se refiere a la fe cristiana, o sea, la fe en Cristo. Fe en Cristo. Dice, hablando mal del camino, Pablo se apartó de ellos, llevándose a los discípulos y discutía diariamente en la escuela de Tirano. Eso es en Éfeso. Esto continuó por 2 años, o sea, Pablo se quedó en Éfeso 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia Menor
oyeron la palabra del Señor. Fíjese, dice, todos oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Fíjese. Ahora, ¿se dan cuenta que esto justamente es el cumplimiento? Y lo voy a poner aquí, a ver, para que ustedes vean la perspectiva de cómo Pablo y cómo las escrituras se cumplen. Porque esto más o menos pasó unos casi 20 años después de la resurrección de Cristo. Y dice en Mateo 24, ¿no? En Mateo 24, versículo 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Y fíjese lo que dice en Hechos, en el versículo 10, continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Entonces, si ponemos los dos textos en contexto, vamos a ver que Jesús está profetizando lo que iba a pasar en el mundo del Imperio Romano. Porque el contexto es de Mateo 24, la destrucción, juicio sobre Jerusalén que cae en el año 70. Entonces Jesús dice, antes que llegue ese fin, el evangelio se predicará en todo el mundo. ¿Cuál mundo? El mundo de ese entonces era el Imperio Romano. Y de verdad se cumplió. Claro, estamos viendo en Hechos capítulo 19, versículo 10, que Pablo por 2 años comenzó a predicar, vivían y todos los que estaban en Asia oyeron la palabra del Señor. Fíjese, todos los que estaban en Asia oyeron la palabra del Señor por 2 años. Entonces estamos viendo el cumplimiento de la profecía de Mateo 24, 14. Porque cuando dice vendrá el fin, está hablando del fin del sistema de ese entonces que se cumple en la destrucción del templo de Jerusalén, cuando los romanos sitian Jerusalén y por meses queman todo, y el juicio de Dios que Jesús habla en Mateo 23 se cumple. Se cumple ahí de una manera increíble, y lo voy a poner aquí. Mateo 24 prácticamente está profetizando lo que Pablo está haciendo. Perdón. Dice 11, y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que incluso llevaban pañuelos, delantales de su cuerpo a los enfermos, las enfermedades los dejaban y los malos espíritus salían de ellos. Claro, esto vemos, por ejemplo, los amigos pentecostales, y no, dice, traiga su pañuelo, traiga su calcetín, su pantalón, traiga lo que sea. Y yo voy a orar por esa ropa o prenda de vestir del enfermo que está en casa, inmediatamente van a sanar. Y yo he visto eso, ¿no? ¿No? Si está enfermo, traiga algo de esa persona. Pues traía una camisa, no, algo traía. Y, y oraban, ¿no? Los pentecostales decían eso. Porque ellos, eso se llama biblicismo, malentienden, mal aplicaron lo que está hablando aquí Pablo. Porque la Biblia no está diciendo un mandato que se tiene que hacer eso. Simplemente está narrando, es diferente. Narrando lo que estaba aconteciendo. Pero fíjese lo que dice ahí, sigamos leyendo. Y dice pero también algunos de los judíos exorcistas, ¿ves? Ambulantes trataron de invocar el nombre del Señor sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, se ordenó Jesús que Pablo predica. Fíjese que ellos mismos ordenaban y mencionaban el nombre de Jesús. Y 7 hijos de una tal Seba, uno de los principales, eran los que hacía esto. Pero el espíritu malo respondió y les dijo, a Jesús conozco, sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Ahora, el espíritu habla, demoníaco. Entonces, si se dan cuenta cómo la narración nos da una imagen de la interacción que hay entre los discípulos, los falsos profetas y el demonio. 3 caracteres diferentes. Los discípulos, los apóstoles, los falsos profetas o exorcistas y el demonio. Hay un diálogo ahí. El falso profeta con el demonio hacen un diálogo. Ahora, el demonio se quedó callado. Le responde y dice una verdad. Yo conozco a Jesús, a Pablo, pero ustedes quiénes son. No es que el demonio no sabía quién es ella,
sino que el demonio está apelando a su autoridad. Lo que está diciendo el demonio en otras palabras es, ¿y ustedes qué autoridad tienen para hacer eso? Ustedes no tienen autoridad. Ustedes no tienen autoridad. Eso nos enseña también algo referente a la naturaleza de los demonios. En este caso, estaba posesionado el espíritu malo y hablaba a través de ese cuerpo a los falsos profetas. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Bueno, es obvio, para que salgan desnudos y heridos, pues el demonio, ¿no? Les dio una buena paliza. Sí, les dio una paliza. Buenísima le dio la paliza al demonio. Porque ahí dice que salieron desnudos. Entonces significa que les dio una paliza que nunca en su vida tendrían que haberse olvidado. O sea, eso nos dice mucho como la agresividad de este espíritu sobre aquellos que son falsos, ¿no? Pero esa es una narración. No significa que siempre va a pasar así. Porque alguien puede decir, mira, yo conozco falsos profetas, pero no les pasa nada. Claro, porque aquí no está diciendo que va a pasar eso. Aquí está narrando lo que sucedió en ese momento. Por eso tenemos que ver el contexto de lo que la Biblia dice. El libro de Hechos generalmente es una narración de eventos. Y supieron esto todos los habitantes de Éfeso, judíos como griegos, y el temor se apoderó de ellos, y el nombre del Señor era exaltado. También muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando, declarando las cosas que practicaban, y muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50,000 piezas de plata. Así crecía poderosamente, prevalecía la palabra del Señor. Ahora, claro, hay grupos a partir, digamos, del siglo XIX, XX en los Estados Unidos que quisieron y hasta ahora quieren volver a ese tiempo. O sea, leen esto y dicen, bueno, tenemos que hacer lo mismo. No, no se puede hacer lo mismo. No es porque Dios no es poderoso, pero ese es el problema de grupos pentecostales que quieren imitar. La vida cristiana no es imitación de lo que está pasando ahí. De lo contrario, entonces tienen que vestirse como ellos se visten. Pero nos está diciendo cómo el evangelio, cuando entra a una ciudad, y especialmente en Éfeso, comienza un cambio social, un cambio de persona, cómo el evangelio afecta a toda la sociedad. Hoy en día no sucede eso. Hoy en día no sucede eso. Porque allí hay un cambio, allí hay un efecto, la influencia del evangelio en la sociedad, en este caso Éfeso. Éfeso era una ciudad totalmente pagana. Eso es así, ¿no? Uh, Eso más o menos sucedió en el año 56, más o menos unos ya prácticamente más de 20 años después de la resurrección de Cristo, ¿no? Uh, Luego, ¿qué más dice ahí en esa parte? Los planes de Pablo, versículo 21, pasadas estas cosas, Pablo decidió en el Espíritu, quiere decir guiado por el Espíritu, ¿ok? Guiado por el Espíritu, ir a Jerusalén, otra vez bajar a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya que estaban en Asia, diciendo, después que haya estado ahí, debo visitar también Roma. O sea que Pablo era un hombre que viajaba mucho, porque Jerusalén, mira, estaban en Asia, luego tenía que bajar hasta Jerusalén y de Jerusalén tal vez subir otra vez y de ahí o irse por Chipre y de ahí ir hasta Roma, que es Italia, que es Europa. Son viajes largos. No había avión de primera clase, ¿no? Eran por barcos, caminar. O sea, la distancia, las condiciones no fueron un obstáculo a Pablo para que haga viajes largos. Me está siguiendo, hermano. Yo quiero que usted medite, no se distraiga, no se distraiga, porque esto es algo que usted tiene que entender. Esto es nuestra fe. Así se propagó la fe cristiana. No vino como arte de magia a México o a Sudamérica. No. Aquí hubieron personas que dieron su vida por el evangelio. En este caso, Pablo. ¿Ok?
¿Qué más dice? Dice que, y habiendo enviado a Macedonia a dos de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, él se quedó en Asia por algún tiempo, ¿no? Se quedó en Asia en algún tiempo. Por aquel tiempo se produjo un alboroto no pequeño por motivo del camino. Otra vez mencionan el camino, saben, el camino es la fe cristiana. Porque cierto platero que se llamaba Demetrio labraba templencillos de plata de una diosa Diana, producía ganancias no pocas a los artífices, o sea, era su negocio hacer ídolos. Ese hombre tenía un buen negocio, ¿no? Demetrio tenía, y tenía gente que trabajaba para él, pero hacía su dinero de ídolos. Reunió a todos juntos, a los obreros de oficios, y dijo: compañeros, sabéis que nuestra prosperidad depende de este comercio. Mira, ahí mismo le dice, ahí nos da una idea de cómo la economía de Éfeso dependía de los ídolos. Y veis, oís que no solo en Éfeso, sino en toda Asia, este Pablo, mira, ahí le está atacando a Pablo, ha persuadido a una cantidad y la ha apartado, diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. Ahora, muy importante es esto. ¿Se acuerda que le dije hace un momento que el evangelio afecta a la sociedad? Sí, el evangelio afecta a la sociedad y afecta a la economía, porque ellos estaban en contra de Pablo, no tanto por la doctrina, sino porque estaba afectando su negocio. Si su negocio no hubiera sido afectado, ellos no se hubieran preocupado de Pablo. Pero cuando vieron que el mensaje de Pablo atacaba su negocio, significaba pérdida de dinero. Claro, al no comprar nadie más sus ídolos, entonces ya no tiene remuneración, no tiene dinero. Su negocio se va a la bancarrota. Entonces, ¿qué es como reacción? Bueno, no lo queremos a Pablo aquí. No lo queremos. Y justamente allí dice que corremos el peligro de que nuestro oficio caiga en descrédito, sino también de que el templo de la gran diosa se considere sin valor. Y que ella, quien adora toda Asia y el mundo entero, sea despojada de su grandeza. Ahora, aquí viene algo, mundo entero. Muchos dicen, por ejemplo, Mateo 24, 14, lo que puso ahí. Dice, bueno, aquí dice el fin del mundo, significa en todo el mundo, significa en todas partes, no solamente Jerusalén. Bueno, yo les pregunto a ustedes, cuando dice mundo entero aquí, ¿es cierto que en ese tiempo todo el mundo adoraba a Diana? Claro que no, claro que no. Entonces, ¿cuál mundo entero se está refiriendo aquí Lucas? Se refiere a toda Asia que estaba dentro del Imperio Romano. Entonces, aquí vemos también una connotación en cuanto al significado de mundo entero. Mundo entero aquí no tiene en cuenta África, el Asia que está en la China, ni en la India, peor no entre Centro y Sudamérica en ese entonces, que no estaba nada solamente poblado por indígenas nativos de ese entonces. Estaba hablando del mundo, del Imperio Romano, que ellos estaban totalmente en Europa, gran parte de Asia, el Medio Oriente y el norte de África. Entonces, cuando dice a quien adora toda Asia y el mundo entero, no se refiere a todo el globo terráqueo, hermano. Cuando Jesús dice y será predicado este evangelio en todo el mundo, se está refiriendo justamente al mundo del Imperio Romano, porque el fin, cuando dice vendrá el fin, se está refiriendo al fin del sistema de cosas de Israel cuando se destruye el templo de Jerusalén en el año 70. ¿Ok? Y eso es muy importante. Yo sé que los amigos dispensacionalistas están que dan grito al cielo porque ellos no quieren creer eso, pero que no crean o no, eso no anula el hecho de que el exégesis nos indica que está hablando de ese tiempo. Yo quiero que ustedes tengan en mente eso para comprender la Biblia. ¿Por qué? Porque es el libro que leemos, ¿no? Cuando usted lee la Biblia, pues tenemos que conocer lo que dice las Escrituras, ¿no? Muy bien, entonces ahí está un gran ejemplo. ¿Qué dice? Entonces dice ahí, cuando oyeron esto se llenaron de ira, gritaban diciendo, grandes Diana de los Efesios. Mire, la idolatría. Y la ciudad se llenó de confusión, y aún se precipitaron en el teatro arrastrando consigo a Gallo, Aristarco, compañeros de viaje de Pablo. Pobre Gallo. ¿Se acuerdan de lo que estábamos hablando ayer y otros días? Que cuando los cristianos y Pablo entraban a las iglesias o a la ciudad,
los recibían con los brazos abiertos, bienvenido. No, los recibían a piedras, latigazos, los arrastraban. Eso era lo que significaba ser un misionero en ese tiempo, ¿ok? Porque la gente no les gustaba. Y dice los compañeros de Pablo, a Gayo, Aristarco, cuando Pablo quiso ir a la asamblea, los discípulos no se lo permitieron. También algunos de los asiarcas, que eran amigos de Pablo, enviaron a él, repetidamente le rogaron que no se aventurara a presentarse al teatro. O sea que le estaban diciendo Pablo. O sea, la situación era fuerte, hermano. ¿Me entiende? Le estaban tratando de cuidar. Pablo, no vayas porque te van a matar. Eso es lo que le estaban diciendo. La gente está enfurecida. La gente no te quiere ver y si te ven, te matan. No vayas ahí al teatro. Por favor. ¿Y qué sucede? Y algunos, así que unos gritaban una cosa, otros otra cosa porque había confusión y la mayoría no sabía por qué razón. Y luego más adelante dice, eh, entonces el secretario, después de calmar la multitud, dijo, ciudadanos, ¿hay acaso algún hombre que no sepa de la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran Diana y de la imagen que descendió del cielo? Fíjese, o sea, todo el pueblo de Éfeso eran idólatras. Puesto que estos hechos son innegables, debéis guardar calma y no hacer nada precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres que ni roban templos ni blasfeman a nuestra diosa. Así pues, si Demetrio y los artífices que están con él tienen queja contra alguno, los tribunales están abiertos y los procónsules dispuestos presenten sus acusaciones unos contra otros. Pero si demandáis algo más que esto, se decidirá en asamblea legítima, porque ciertamente corremos peligro de ser acusados de sedición en relación con lo acontecido hoy, ya que no existe causa justificada para esto y por ello no podremos explicar este alboroto, y habiendo dicho esto despido a la asamblea. O sea, este es aspecto político. Este es aspecto político. ¿Quién decía que la Biblia no habla de política? Levante la mano. Por ahí un pietista, un evangélico. Oh, la Biblia nunca habla de política. Bueno, aquí está hablando de política. Eso es política. ¿Por qué? Porque ahí está diciendo de que a la multitud que querían, digamos, agredir a Pablo y a sus dos ayudantes, ¿no? Entonces, dice Alejandro, ¿no? Dijo, haciendo señal en silencio, quiso hacer una defensa, mas cuando se dieron cuenta que era judío, un clamor se levantó, gritando como por 2 horas, grandes dianas de los efesios. El secretario dijo, después calmar la multitud, dijo, ciudadanos de Éfeso. Entonces, el secretario que conocía las leyes de Éfeso dijo, bueno, este es un asunto político, social, cívico. Si ustedes quieren quejarse de lo que está pasando, ahí están las leyes, ahí están las autoridades. Tráiganlo, cada uno presenta su queja y de esa forma entonces vamos a actuar de la mejor forma, diríamos, civilizada, de acuerdo a la ley, es lo que estaba pidiendo, ¿no? Porque no queremos que se nos acuse de sedición en relación con lo acontecido hoy. Porque él dice, no existe causa justificada para esto. ¿A cuál se refiere esto? Bueno, a la violencia con que ellos estaban tratando a Gayo y Aristarco, ¿no? Por lo que el mensaje del evangelio había traído a Éfeso. Entonces vemos cómo el mensaje del evangelio afecta a la sociedad, afecta el comercio, la política, la sociedad misma, inclusive las leyes. Por eso el cristiano no puede estar callado. Si hay leyes, bueno, que me respeten. Vamos a los juzgados, al tribunal, cada uno presenta su parte a ver qué sucede. ¿Qué es prácticamente lo que el secretario estaba diciendo allí? Todo eso en Éfeso. Volvemos al capítulo 21, viaje por Macedonia. 20, después que cesó el alboroto, Pablo mandó a llamar a los discípulos, habiéndoles exhortado, despidiéndose, partió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones, de haberlos exhortado, llegó a Grecia. Después pasó allí 3 meses en Grecia, habiendo tramado una conjura en contra de parte de los judíos. Otra vez los benditos judíos. Fíjese, los judíos no le dejaban comer nada a Pablo. Lo seguían, lo odiaban los judíos a Pablo.
Estaban enojados con él porque predicaba salvación por gracia en Jesucristo, que Jesús resucitó al tercer día, ¿no? Y luego se embarcó para Siria, tomó la decisión de regresar a Macedonia y lo acompañaba Sópater de Berea, hijo de Pirro, Aristarco y segundo de los tesalonicenses, Gallo de Derbe y Timoteo. Se dan cuenta, Timoteo siempre ahí con más personas que les estaban acompañando. ¿Quiénes eran estas personas? Eran discípulos, eran cristianos de las iglesias en Asia que se unieron a Pablo. Ya había un grupo más, ¿no? Pero estos se habían adelantado y nos esperaban en Troas. ¿Por qué dicen nos esperaban en Troas? ¿Quién está escribiendo? Porque está hablando de primera persona. Nos esperaban en Troas. Está hablando de primera persona plural. Nos esperaban. Bueno, ¿quién escribe Hechos? Lucas. Por eso dice, no se esperaban. O sea, él se incluye ahí. O sea, ¿qué es lo que estaba sucediendo ahí? Lucas estaba viajando con Pablo y Timoteo. Y mientras Lucas viajaba con Pablo y Timoteo, él estaba viendo todo lo que estaba aconteciendo. Él estaba escribiendo el libro de los Hechos, entonces la narración histórica de los viajes de Pablo. ¿Me está entendiendo? ¿Me está siguiendo? Ok, no estamos viendo algo que diríamos fue inventado. Lucas está escribiendo mientras viajaba. Interesante, tenemos ahí la evidencia interna de lo que estaba pasando. Y dice, nos embarcamos en Filipos después de 2 días, de los días de pan sin levadura, y en 5 días llegamos a donde estaba en Troas y ahí nos quedamos 7 días. 7, el primer día de la semana estábamos reunidos para partir el pan. Pablo les hablaba pensando partir al día siguiente y prolongó. ¿Cuál es el primer día de la semana? ¿Cuál es el primer día de la semana? Pregunto, ¿cuál es el primer día de la semana en donde Pablo parte el pan? Alguien escriba, ¿cuál es el primer día de la semana? Yo creo que ustedes sepan eso. ¿Cuál es el primer día de la semana? Ahí dice, mire, ahí dice, el primer día de la semana cuando estábamos reunidos para partir el pan. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué estaba pasando ahí? ¿Nadie sabe cuál es el primer día de la semana? Domingo, exacto, domingo. El primer día de la semana, ¿qué pasó? ¿Qué estaban haciendo el primer día de la semana? Ahí lo dice. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué hacían el primer día de la semana? ¿Alguien puede escribir? La cena del Señor, exacto. Lo que estaba haciendo era el sacramento de la cena del Señor, partiendo el pan. ¿Cuándo lo hacían eso? En el primer día de la semana, lo que se conoce como domingo. No era el sábado, como dicen los amigos adventistas y falsos mesiánicos, o el día sábado de reposo, que es no, 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 no. Ahí dice, el primer día de la semana se reunieron los cristianos a partir el pan, a dar el sacramento de la Santa Cena. Ahí dice, clarito, primer día de la semana. No quiero que me pregunten, hermano, pero yo conozco un adventista. No, ahí está, primer día de la semana. Se reunían a compartir el pan. Eso es lo que hacía. Ahí vemos. Por eso el libro de los Hechos nos instruye. Pensando, Pablo les hablaba pensando partir al día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. Había muchas lámparas en el aposento donde estábamos reunidos y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico. Y como Pablo continuaba hablando, no, Pablo cuando hablaba, pues no hablaba como habla el hermano César, tal vez 1 hora y a 1 hora tal vez no ya quieren dormir. No, él seguía hablando y hablaba y hablaba. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Eutico estaba junto, dice, a la ventana. No, pues eso es un peligro. Imagínese usted sentado a la ventana, en un aposento alto. Pablo hablando.
Y para que él se haya quedado dormido, estaba totalmente cansado. Posiblemente no comió, el calor, y seguramente Pablo hablaba y él no entendía. Y cuando usted no entiende algo, se aburre, bosteza, y se duerme. Dije, mejor me duermo. Bueno, tal vez Eutico tenía ese problema. Pero el problema no es tanto que se durmió, sino dónde se durmió. Se quedó dormido en la ventana. ¿Y qué sucede cuando alguien se duerme, hermano? Pues lamentablemente, si te quedas dormido en la ventana, no esperes que no te vas a caer. Dice, cayó desde el tercer piso y lo levantaron muerto. Dice, lo levantaron muerto. Tercer piso. Ahora, si usted no cree que uno puede morir el tercer piso, pues suba al tercer piso y a ver qué es lo que sucede ahí. Porque se murió. Pero ¿qué es lo que pasó ahí? Dice, Pablo bajó, tendió sobre él y después de abrazarlo dijo, no os alarméis porque está vivo. Ahora, otra vez volviendo a los amigos pentecostales, ¿no? Ellos quieren resucitar a los que mueren. Hermano, si te caes, estás durmiendo, no te preocupes, el pastor te va a resucitar. Claro, ¿cómo no que le va a resucitar? Esa es mala aplicación también. ¿Se dan cuenta cómo la mala aplicación, el mal entendimiento de las escrituras hacen que algunos grupos o sectas hagan cosas totalmente vergonzosas? Porque no saben aplicar lo que dice las escrituras. Yo quiero que piense, hermano. Por eso se da cuenta que la Biblia nos ayuda a pensar. Eso ustedes no lo van a escuchar ahí en las reuniones de entretenimiento, de circo, de Cash Luna, de Maldonado, porque ellos son payasos. Ellos entretienen a los ilusos. El problema está no es tanto que los entretiene, el problema está en que esta gente les da dinero y se vuelven multimillonarios. ¿Ve? Ese es el gran problema de estos comediantes, porque eso no es otra cosa, comediantes. ¿Y qué es lo que sucedió? Sucedió que volviendo arriba, después de partir el pan y de comer, conversó largamente con ellos hasta el amanecer. Oh, o sea que eso era como vigilia. Entonces se marchó, se llevaron vivo al muchacho y quedaron grandemente consolados. No, pues yo me imagino a la mamá del muchacho, dijo, mi hijo muerto, el único que trabajaba, y por quedarse dormido ahí se cayó. Yo le dije que no se siente en la silla, en la ventana, y no me obedeció, pero gracias a Pablo, porque si no hubiera estado Pablo, hubiera quedado ya muerto, enterrado. Entonces, ¿qué podemos aprender de aquí? Pues hermano, no se duermen junto a la ventana, porque Pablo no va a estar ahí. Eso sí es seguro. Pero, ¿qué más? Viaje de Troas a Mileto. Entonces nosotros, adelantándonos a tomar la nave, zarpamos para Azón. ¿Qué es la nave? El barco, con el propósito de recoger ahí a Pablo, pues allí lo había decidido. Fíjese, dice, nosotros, primera persona plural, fueron a Azón con el propósito de recoger ahí a Pablo. O sea, Pablo estaba ahí. O sea, Lucas se va con el grupo a recoger a Pablo. Pues allí había decidido, deseando ir por tierra hasta Azón. ¿Qué significa por tierra? Significa que Pablo caminó kilómetros, millas. Yo creo que el físico de Pablo estaba bien porque el caminar hace bien a la circulación sanguínea, al corazón, que es lo que el doctor me recetó, caminar. Entonces, eso me hubiera ayudado mucho porque al caminar el cuerpo está en movimiento, todo el sistema circulatorio, ayuda a los músculos, los ligamentos, ¿no? Pero claro, hay que tomar también un poco de agua porque el cuerpo se deshidrata y ahí está el problema. Esperemos que Pablo tal vez tomó agua o vino y luego de ahí, dice zarpando, fueron al día siguiente a Quío, al otro día atacamos en Samos, habiendo hecho escala en Troguillo. Mire esos nombres de estas ciudades, ¿no? Al día siguiente llegamos a Mileto. A ver, ¿cuántos nombres? A ver, son Quío, Samos, Trogilio, Mileto. A ver, repita. Quío, Samos, Trogilio, Mileto. Dice, Quío,
Samos, Trogilio, Mileto. Mira las ciudades. Porque Pablo había decidido dejar a un lado a Éfeso para no detenerse en Asia. Pues se apresuraba para estar, si era posible, el día de Pentecostés en Jerusalén. Y desde Mileto envió el mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia, ¿no? Y Pablo se despide en Mileto y está su discurso, ¿no? Interesante, cuando se despide en el versículo 18 en adelante, y eso va hasta el versículo 35, es larguísimo, no nos va a alcanzar tiempo, tal vez lo podemos estudiar otro día porque es un sermón largo, esto que Pablo habla, y es importante lo que Pablo dice aquí, me va a tardar una hora más, pero lo vamos a ver. ¿Y qué después? Al final, dice 36, cuando terminó de hablar, se arrodilló, oró con todos ellos en Éfeso y comenzaron a llorar desconsoladamente, abrazando a Pablo, lo besaban, afligidos, especialmente por la palabra que había dicho, de que ya no volverían a ver su rostro. Lo acompañaron hasta el barco. Pero qué expresión de amor cristiano. Yo le pregunto a usted, hermana, yo le pregunto a usted, ¿qué es lo que usted está viendo en esta escena? Comenzaron a llorar desconsoladamente, abrazaron a Pablo, lo besaban, afligidos, especialmente por la palabra que él había dicho, de que ya no volverían a ver su rostro. Qué tremendo esto. Y lo acompañaron hasta el barco. Es triste. Ahí está, la Biblia, Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, está ahí mismo narrando lo que pasó. Yo le recomiendo que lea Hechos, capítulo 20, del 18 hasta el 35. Tiene que leerlo. Es la Biblia, ¿no? ¿Somos bíblicos o no? Levante la mano. ¿Somos bíblicos? Claro que somos bíblicos. Entonces hay que leer la Biblia. Lea ese sermón de despedida. Y Lucas narra, porque él es el escritor. ¿Okay? Lucas está ahí escribiendo. Y él escribe, él miró que cuando Pablo se despide llorando, yo imagino, Pablo estaba llorando. Los hermanos también lloran. O sea, fue un momento dramático, triste, porque amaban a Pablo. Pablo fue el padre de los cristianos en Éfeso, ¿no? Decían que ya nunca más volverán a ver su rostro. Y dice en el mismo capítulo que Pablo nunca rehusó declarar el propósito de Dios. Es una carta muy conmovedora. Esa es la palabra de Dios, hermano. Y léanlo, mediten en cada una de ellas. Es una carta larga. Reflexionen. Esa carta, por ejemplo, me traería, si lo vamos a estudiar, creo que voy a tener que predicar un día en 3 sermones, porque está muy larga. Tal vez más de 3, porque tenemos que indagar cada palabra, a qué se refiere Pablo lo que está diciendo ahí. Porque empieza diciendo, versículo 18, vosotros bien sabéis. El hecho de que bien sabéis significa algo muy contundente. Eso nomás me lleva unos 15 minutos, porque está hablando a los efesios, cuando dice bien sabéis, el bien no solamente le dice vosotros sabéis, dice bien. Quiere decir que los efesios tenían un conocimiento total del ministerio de Pablo. Nadie podía decir, yo no sé quién es Pablo o yo no sé qué hace Pablo.
o yo no sé qué predica Pablo. Todos conocían a Pablo, todos sabían lo que hacía Pablo y todos sabían el mensaje de Pablo. Tres cosas. Y yo le pregunto a usted, ¿usted no hubiera sentido también pena y llorar si hubiera estado ahí y Pablo despedirse después de predicar el evangelio por años? Para que lo abracen y lo besen, fue un genuino amor cristiano. Porque es triste despedirse de alguien que uno conoce, ¿no? Es triste, ellos se encariñaron con Pablo y lloraron desconsoladamente porque decían, ya nunca más lo vamos a ver. Qué tristeza, hermano. Qué triste. Ya no ver nunca más a alguien que ha estado brindándoles la palabra de Dios como lo fue Pablo. Y bueno, ahí lo acompañaron hasta el barco y se fue. Y en versículo 21 dice, perdón, capítulo 21, próximo capítulo, después de separarnos de ellos, zarpamos, otra vez, primera persona plural, zarpamos, separarnos. Lucas está hablando. Fuimos con rumbo directo a Cos, al día siguiente a Rodas y de allí a Pátara. Miren, Cos, Rodas y Pátara, tres ciudades. Cos, Rodas, Pátara. Y encontrando un barco que partía para Fenicia, subimos a bordo y nos hicimos a la vela. O sea que ellos sabían, bueno, ya hemos caminado bastante, pero aquí ya tenemos que tomar un barco. Cuando avistamos Chipre, dejándolo a la izquierda, navegamos hacia Siria y desembarcamos en Tiro. O sea, ya habían llegado a la parte de Palestina del norte, porque la nave debía dejar su cargamento ahí. O sea, que era una nave comercial. O sea, ¿se dan cuenta cómo viajaban? Yo me imagino a Pablo, a Timoteo, a todos ellos diciendo, oh, bueno, tenemos que encontrar un barco. A ver, ¿cuál barco? Pablo, ese es un barco de carga. Sí, se va justamente a Fenicia. Pues una vez que estamos en Fenicia, nos embarcamos en Tiro y de ahí nos vamos para Jerusalén. Ok, vamos. Entonces se metieron al barco de comercial. Seguramente les habrán pagado. No dice ahí, pero seguramente le pagaban algo módico o de repente no. Es cuestión de indagar eso, cómo era en esos tiempos. Pero estaban ahí, así viajaban, hermano. Así viajaban. Entonces dice ahí 4, después de hablar, hallar a los discípulos, nos quedamos ahí 7 días. ¿En dónde? En Siria, en Tiro. Y ellos le decían a Pablo por el Espíritu que no fuera a Jerusalén. Ahora, bien interesante esa parte. Ya vamos a terminar, hermano. Por favor, no se aburran de lo que estoy hablando. No sé si se duermen, no se duerman junto a la ventana, porque no quiero que se caiga. Pero ya voy a terminar. Estén conmigo, tengan paciencia un poquito, porque no quiero terminar aquí y dejar inconcluso. Él llega a Tiro y Pablo dice, voy a ir a Jerusalén. ¿Qué le dicen a Pablo? No vayas a Jerusalén. No vayas a Jerusalén. Pero el versículo dice ahí, pasado aquellos días, partimos y emprendimos nuestro viaje, mientras que todos ellos con sus mujeres e hijos nos acompañaron hasta afuera de la ciudad. Mire cómo también allí en Tiro. ¿Sabe qué? Esta es la idea. La idea es, yo creo, mirando todos estos viajes de Pablo, que los hermanos, para que sientan eso por Pablo, seguramente ellos presentían algo. Pablo ya, esos viajes físicamente no eran viajes cómodos, no estaban viajando con aire acondicionado, muy bonito, no. Eran, especialmente por mar, era terrible, hermano. Eran viajes terribles. Eso afectaba la salud, el cuerpo, no comían bien. No comían bien. Entonces yo creo que parte por la cual ellos amaban tanto a Pablo
Era también porque le veían tal vez físicamente, dice Pablo, tú estás físicamente no fuerte. O sea que como que creaba, no quiero decir lástima en el sentido, pero preocupación. Yo creo que esa es la palabra, preocupación por la salud de Pablo, que algo le pueda pasar. Esa es mi teoría, pero una teoría basada en lo que estamos viendo aquí. ¿Ok? Porque ellos le dicen, no vayas a Jerusalén, no vayas allá. Pero ellos dicen que fueron y le acompañaron sus mujeres y hijos. Bien interesante porque, y eso es cierto, yo he notado inclusive cuando trabajaba en las iglesias, las que muestran más interés en aprender, comparando grupos de hombres y mujeres, son las mujeres. No solamente aprender, sino tienen un espíritu de servicio y de servicio serio. Yo confío más en la ayuda y servicio de una mujer en la iglesia que la de un hombre. Porque yo lo he visto, he trabajado, yo sé. No generalizo que todos son iguales, pero la gran mayoría de mujeres están ahí dispuestas a servir. Así es. Entonces, cuando yo leo esto, de que las mujeres, mire, todos ellos con sus mujeres e hijos, me está dando a entender, porque ahí dice mujeres e hijos, el servicio, la importancia, el interés que estas mujeres tenían en aprender la palabra de Dios. Y eran fieles, eran fieles. Y después dice de arrodillarnos, oraron y nos despedimos unos de otros. Entonces subimos al barco y ellos regresaron. Qué triste esa parte también, hermano, ¿no? Para mí es triste. Para mí es triste. Porque primero en Éfeso, ahora aquí en Tiro. ¿Qué piensa usted? Reflexione, piense, medite en eso. ¿Qué más? Y dice Pablo en Cesarea. Bueno, yo creo que de aquí sale mi nombre César. Pienso, porque dice Cesarea. En fin. Terminando el viaje desde Tiro, llegamos a Tolemaida. Otro nombre, Tolemaida, apúntenlo. Y después de saludar a los hermanos, habían hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea. O sea, Tiro, Tolemaida, Cesarea. Tiro, Tolemaida, Cesarea, y entrando en la casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, nos quedamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Doncellas significa que eran vírgenes, no conocían varón, y ellas profetizaban, eran las hijas de Felipe, ¿ok? Y deteniéndonos allí, descendió de Judea cierto profeta llamado Agabo, quien vino a vernos y tomando el cinto de Pablo, se ató las manos, los pies y dijo, así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Al escuchar esto, tanto nosotros como los que vivían allí le rogábamos que no subiera a Jerusalén. Fíjate, cuando dice rogábamos, es Lucas, porque el profeta Ágabo, cuando se presenta, le saca el cinto. ¿El cinto qué? El cinto era lo que se ponían en la cintura para amarrar el no traje, pero la manta, lo que cubría. Todos tenían ese cinto. El profeta agarra, se amarra y dice, así van a amarrar al dueño de ese cinto que era Pablo. Lucas, entonces, cuando escribe, dice, no, que no vaya a Jerusalén, porque dice, el Espíritu Santo los advirtió. Pero Pablo dijo, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque listo estoy no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre de Jesús. Esto es relevante. Lo voy a poner aquí, hermano. ¿Me pueden dar una hora más para continuar esto? Porque eso está impresionante. Si desea ir a dormir, bueno, puede ir. No le voy a forzar que esté, pero
dice, fíjese lo que dice. Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando? Pero este es el punto principal. El profeta habla de ¿por quién? Dice, mire, versículo 11, así dice el Espíritu Santo. Ahora, Pablo dice, ¿qué hacen llorando? Muchos creen que hay una contradicción, que Pablo está contradiciendo al Espíritu Santo. Pero no está contradiciendo al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no dice que no vaya. El Espíritu Santo está diciendo lo que le va a pasar a Pablo. Fueron los hermanos, por el amor que sienten de Pablo, que no querían que vaya a Jerusalén. Fíjese, todo empezó en Éfeso. Los hermanos lloraron, lo abrazaron. Qué triste, hermano. Llega Tiro, los hermanos también ahí le abrazan, oran y seguramente lloraron. Y ahora está, ¿en dónde? En esta parte, que en Cesarea, ¿no? De ahí viene mi nombre, en Cesarea. Y bueno, un profeta le dice, así van a estar los judíos, otra vez los eternos enemigos del evangelio. Y así los dispensacionalistas dicen que Israel es la niña de los ojos de el Israel de aquí, sodomita. Total mentira, eso no es bíblico. La nación judía es enemiga del evangelio, es la verdad, aunque muchos lo nieguen, es la verdad. Y aquí está la prueba. Pablo responde, ¿por qué me quebrantan el corazón? Pablo estaba llorando, hermano. Pablo estaba llorando. No, ese hombre tenía una depresión tremenda. Mire, en Éfeso todos llorando. Pablo estaba totalmente deshecho en Éfeso. Va a Tiro, también los hermanos llorando. Ahora está aquí en Cesarea, de donde viene mi nombre, y también están llorando. Entonces Pablo ya estaba, yo creo, con una presión muy alta. Yo creo que su corazón estaba, ¡pum! Porque son emociones fuertes, hermano. Son emociones fuertes. Estaba con un estrés tremendo este hombre. Y lloraba. Estaba llorando, hermano. Estaba literalmente llorando. Por eso Pablo dice, ¿por qué me quebrantan el corazón? Yo estoy listo no solamente a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. 14. Como no se dejaba persuadir, nos callamos diciéndonos que se haga la voluntad del Señor. O sea, Lucas dice, nos callamos. O sea, era Lucas y el resto. O sea, Pablo tenía una misión. La misión fue ir a Jerusalén a morir por Cristo. Después de estos días nos preparamos, comenzamos a subir a Jerusalén. Nos acompañaron también algunos de los discípulos de Cesarea, quienes nos condujeron a Mnasón de Chipre, un antiguo discípulo con quien deberíamos hospedarnos. Entonces, fíjese, Chipre, de Cesarea van a Chipre. Pablo en Jerusalén. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con regocijo. ¡Qué alegría! Ahora cambia, ya no hay tristeza, ahora hay alegría. Mira, 17. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo, que es pilar de la iglesia en Jerusalén. Todos los ancianos estaban presentes, los presbíteros estaban ahí, una reunión cristiana de la iglesia presbiteriana. Bueno, porque son presbíteros, ancianos, viene la palabra presbítero. Y después de saludarlos, comenzó a referirles una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles mediante su ministerio. O sea, Pablo dio un reporte. Ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, hermano, ya ves cuántos miles hay entre los judíos que han creído y todos son celosos de la ley. Y se les ha estado contando acerca de ti, que enseñas a todos los judíos entre los gentiles que se aparten de Moisés, diciéndoles que no circuncida a sus hijos ni observen las tradiciones. Fíjese, la salvación por gracia. Si conocen ustedes a un mesiánico, léanle eso. Porque ahí está diciendo Pablo. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? 22. Porque sin duda la multitud se reunirá, pues oirán lo que has venido. Por tanto, haz esto que te decimos. Tenemos 4 hombres que han hecho un voto. Tómalos, purifícate junto con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos sabrán
que no hay nada cierto en lo que se les ha dicho acerca de ti, sino que tú vives también ordenadamente acatando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros le hemos escrito, también decidido que deben abstenerse de lo sacrificado a los ídolos de sangre, estrangulado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a los hombres, al día siguiente purificándose junto con ellos, fue al templo notificando de la terminación de los días de purificación hasta que el sacrificio se ofreciera por cada uno de ellos. Ahora, esta parte va a llevar más tiempo porque se tiene que explicar por qué Pablo hizo eso y qué significa cada uno de los rituales que hizo. Pero eso no es el tema de hoy, lo voy a hacer otro día. Entonces, versículo 27, cuando estaban para cumplirse los 7 días, los judíos de Asia, al verlo en el templo, comenzaron a incitar a todo el pueblo y le echaron mano. Mira, otra vez los judíos, enemigos de Cristo. Israelitas, ayúdanos. Este es el hombre que enseña a todos por todas partes contra nuestro pueblo, la ley y este lugar. Además, incluso ha traído griegos al templo y ha profanado este lugar santo. Fíjese, los judaizantes, cómo estaban incitando. Pues anteriormente habían visto a Trófimo, el efesio, con él en la ciudad y pensaban que Pablo lo había traído al templo. Se alborotó la ciudad, llegó el pueblo corriendo, se apoderaron de Pablo. ¿Qué hicieron? Le dieron un abrazo de bienvenida, le abrazaron, le dieron un beso como hicieron los hermanos. ¿Eso lo hicieron? No, 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 no. Lo arrastraron fuera del templo. ¿Qué es arrastrar, hermano? ¿Qué es arrastrar? Otra vez heridas en sus piernas, todo destrozado, sangrando, totalmente con tierra. Ese era el recibimiento de Pablo. Mientras procuraban matarlo, llegó aviso al comandante que toda Jerusalén estaba en confusión. Inmediatamente tomó consigo algunos soldados, centuriones, corrió hacia ellos y cuando vieron al comandante, los soldados dejaron de golpear a Pablo. Le estaban golpeando a Pablo. Ahora, hermano, yo quiero que usted me diga, hermano. Primero lo arrastraron, lo cual implica que rompieron. Pablo estaba ya prácticamente desnudo, porque la ropa se desgasta, se rompe. Estaba sangrando por las piernas, por las piedras del camino, estaba arrastrado, su cuerpo sangrentado, y lo estaban golpeando. ¿O usted cree que Pablo estaba feliz que me golpeen? No, Pablo estaba llorando, se quejaba humanamente. Y los golpes eran golpes. Pablo tenía un cuerpo totalmente quebrado. Su cuerpo ya no estaba un cuerpo normal. Golpes, latigazos, piedras en la cabeza, arrastrar, posiblemente se habrá dislocado una pierna, habrá perdido un ojo, cortaduras en la cabeza, cortaduras en el cuerpo, hematomas en todas partes del cuerpo, golpes, por los golpes que le daban, a varazos. Ese era Pablo. Toda la razón tenía para que él cometa un suicidio y decir, eso no es para mí, ya estoy viejo, muy viejo y todavía me golpean. Timoteo, tú encárgate de esto, yo ya no estoy para esto. No dijo eso. Él no dijo eso. Y fíjese, versículo 35, cuando llegó a las gradas sucedió que los soldados tuvieron que cargarlo por causa de la violencia de la turba, porque la multitud que lo seguía, ¿qué decía? Que viva. ¿Eso decían? ¿Que viva Pablo? No, decía que muera. El odio de los judíos a Pablo por predicar el evangelio sigue hoy en día el odio cuando uno predica a Cristo. Los judíos actuales no son el pueblo escogido de Dios. Orar por ellos no es para nosotros ser bendecidos, sino para que Dios en su misericordia tenga misericordia de ellos, porque ellos rechazan al Hijo de Dios, el verdadero Mesías de Israel, lo llaman hijo bastardo y a María la llaman prostituta.
¿Me entiende, hermano? Y ahí es en el versículo 37 cuando se defiende. Cuando estaban para meter Pablo en el cuartel, dijo el comandante, ¿puedo decirte algo? Y él dijo, ¿sabes griego? Entonces tú no eres egipcio que hace tiempo levantó una revuelta y sacó a los 4,000 hombres de los asesinos. Pablo respondió, yo soy judío de Tarso, de Cilicia, ciudadano de una ciudad no sin importancia. Te suplico que me permitas hablar al pueblo. Cuando el comandante le concedió el permiso a Pablo, sobre las gradas hizo señal al pueblo, y cuando hubo gran silencio les habló en el idioma hebreo diciendo, y eso nos lleva al capítulo 22, que yo creo que ya no lo vamos a hacer hoy porque nos llevaría prácticamente 2 horas y no quiero que se queden dormidos como Eutico en la ventana. Así que vamos a continuar eso que es parte del tercer viaje la semana que viene. Está muy interesante, muy importante. Así que vamos a orar y quiero que ustedes me acompañen allí donde están. Padre Celestial, gracias por tu amor y tu misericordia. Enséñanos a entender lo que Pablo hizo. Ese es el comienzo de la iglesia cristiana. Un comienzo con golpes, arrastraduras, mentiras, infamia, violaciones de la ley, burlas y muerte. Ayúdanos a entender lo que es esto, la fe cristiana. Somos cristianos. Ayúdanos, Señor, y fortalece nuestra fe. Te pido eso en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Y hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre ustedes hoy y siempre. Amén.